Buenas tardes a todas y a todos, miembros de la corporación, Padre Prior de los Padres Carmelitas, don Miguel Ángel, Padre Miguel Ángel, muchas gracias, y Padre Manuel Diego, muchas gracias, y a todos amigos y amigas. Gracias por estar en este momento con nosotros y también damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando, conectándose en el enlace que se ha preparado desde las redes Marina, muchas gracias, desde las redes sociales del Ayuntamiento de Alba de Tormes, en la que podéis encontrar albadetormes.com el enlace. Bienvenidos. Bienvenidos en un día tan importante para Alba de Tormes. Nuestra patrona, Santa Teresa de Jesús, tal día como hoy, un 27 de septiembre de 1970, fue reconocida doctora de la Iglesia. Hace unos momentos estábamos en la presentación de Víctor Teresa in Epideri, que está en el multiusos, y os invito a que veáis esa exposición muestra, que es un resumen de lo que tuvo lugar en el 2018 en Alba de Tormes, gracias a la inestimable colaboración de los padres carmelitas y del padre prior. Y ahí el padre prior nos enseñaba, nos daba a conocer que hay una muestra, en la muestra hay un grabado de cómo Santa Teresa de Jesús estaba en ese grabado estaba dando sus clases, siendo doctora, a distintas congregaciones, a distintos miembros de las congregaciones. No sé si lo estoy diciendo bien. Entonces, en el siglo XVII, por eso el Papa Pablo VI, en su homilía, dijo: acabamos de reconocer a Santa Teresa de Jesús el título de doctora de la Iglesia. Y dijo también: el significado de este acto es muy claro, un acto que quiere ser intencionadamente luminoso y que podría encontrar su imagen simbólica en una lámpara encendida ante la humilde y majestuosa figura de la Santa. El padre Manuel Diego nos va a ilustrar el porqué de este título, en esta conferencia, pero la importancia, como decía, que tiene para nosotros es que es nuestra Santa y que debemos de celebrar estos 50 años. La pandemia no nos ha dejado celebrarlos como hubiésemos querido, con un poder de convocatoria mayor del que tenemos, pero también nos está ayudando a descubrir, a utilizar otros medios como son los virtuales, y por eso estamos en estos momentos transmitiendo esta conferencia. En estos momentos se transmitirá esta conferencia de la mano del padre Manuel Diego. Muchas gracias a todos. Esperamos que Santa Teresa nos dé salud en estos momentos tan difíciles para toda España y que nos ampare, y por supuesto nosotros también tengamos ese coraje que tenía la Santa para afrontar tiempos recios. Doy paso al padre Manuel Diego y esperamos también el 15 de octubre en nuestra fiesta de Santa Teresa, pero aunque no sea fiesta, tenemos que celebrar que la Santa es nuestra Santa. Os espero ese 15 de octubre acompañando a todos los albenses. Padre, tiene la palabra. Gracias. Estamos conmemorando justo en el mismo día que ocurrió, también entonces fue domingo, estamos conmemorando el 50 aniversario de la declaración de Santa Teresa como doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI, hoy santo. Un hecho que entonces se consideró como una novedad insólita dentro de la Iglesia, y por lo tanto el Papa con este gesto rompió esquemas y abatió un muro secular. Llamó mucho la atención porque después de la canonización, este es el reconocimiento más importante que ha recibido Santa Teresa en casi 4 siglos, o sea, desde el 1622 hasta el 1970. La santidad era como el presupuesto, pero este nuevo título era convalidar la repercusión eclesial, también hacia afuera,
que ha tenido y sigue teniendo Santa Teresa en su palabra escrita. Esto ocurrió en la mañana del domingo 27 de septiembre de 1970 en una misa presidida por el mismo Papa en la Basílica de San Pedro, llena de público y con una representación española muy cualificada, además incluso con delegación o representación oficial del gobierno español, encabezada por los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Estaban también buena parte de los obispos españoles, entre ellos el de Salamanca, don Mauro Rubio. Pero esta proclamación oficial estuvo acompañada en el mismo día por la publicación del documento de las letras apostólicas Multiforme Sapientia Dei, que registraban tal título con la autoridad papal. Algunos años antes, el mismo Papa, y en el mismo lugar, en la Basílica de San Pedro, había anunciado públicamente su decisión ante los asistentes al segundo Congreso de Laicos Cristianos en Roma con estas palabras. Era un 15 de octubre. ¿Quién estuvo más comprometida que la gran Santa Teresa, festejada cada año en este 15 de octubre? ¿Y quién más que ella supo encontrar su fuerza y su fecundidad para su acción en la plegaria y en una unión continua con Dios? Por eso nos proponemos reconocerle a ella un día, igual que a Santa Catalina de Siena, el título de doctora de la Iglesia. Era el día 15 de octubre de 1967. Y así hizo públicas sus intenciones hablando a seglares, laicos, no a religiosos ni ante carmelitas. Claro está, ese anuncio no fue algo espontáneo, ni una chispa de luz que le viniera en ese momento. El Papa venía preparando cuidadosamente esta decisión y nombramiento, y por esa fecha la cosa estaba ya madura. Os podéis imaginar el efecto que tuvo de inmediato esta noticia, porque hasta este momento ninguna mujer en la Iglesia había ostentado semejante título. Es más, se juzgaba no fuera posible el dárselo, por lo que el Papa cambió forma de actuar, tiró por tierra el inconveniente, si lo había, y abrió el camino para una forma de presencia activa de la mujer en la Iglesia. Entonces viene la pregunta: ¿qué razones, qué obstáculos había para que una mujer, siendo ya santa y escritora reconocida como Santa Teresa, con un mensaje aprobado, no pudiera ser declarada oficialmente doctor de la Iglesia? Antes de dar la respuesta y de tratar de rehacer el íter que ha conducido a un nombramiento tan insólito, entonces, quiero citar algunos detalles que demuestran prácticamente, en el caso de Teresa, cómo ya desde su beatificación en 1614 ha sido un deseo continuo y, de hecho, sin tener el reconocimiento oficial, ella ejercía tal función de maestra y doctora, no solo entre el pueblo de Dios, sino reconocida como tal por los grandes teólogos, pensadores cristianos y hasta por tantos santos. Para entenderlo mejor, refiero dos motivos que tenemos en Alba, de tal convicción secular, indiscutible, y que a lo mejor, sin darnos cuenta o sin ser conscientes de ello, fundamentan el que podamos decir: aquí siempre se le ha reconocido y se le ha venerado como tal. El primer motivo: en el Museo Carmus hay dos cuadros de idéntico autor y con el mismo marco de madera estofada, de la misma medida, los cuales antiguamente estuvieron colgados en la iglesia de las Madres Carmelitas en paralelo y al mismo nivel. Estos cuadros representan a Santa Teresa y a Santo Tomás de Aquino, ambos escribiendo. Está claro que hay una intencionalidad precisa. Enfrente, uno al lado del otro y con las mismas peculiaridades, a quien los contemplaba así, ambos cuadros juntos, se le estaba diciendo que allí estaban los dos grandes maestros o doctores de la teología católica: Santo Tomás de Aquino, el maestro de la teología dogmática o especulativa, y Santa Teresa, la maestra o doctora de la teología mística.
Ambos ilustran e iluminan el dato cristiano. Fijaros, desde el siglo XVII, en Alba de Tormes se afirmaba ya este magisterio espiritual teresiano al mismo nivel del gran teólogo y pensador occidental, Santo Tomás de Aquino, nada menos. El segundo dato, la imagen teresiana procesional que tenemos es de las primeras décadas del siglo XIX y ha sustituido a otras tantas imágenes que se han expuesto y procesionado desde la beatificación en el 1614. Siempre esta imagen sale de la clausura conventual carmelita con la cabeza adornada por el birrete universitario, doctoral, de estilo salmantino, y también con la muceta doctoral sobre el pecho. Y a todos nosotros que lo hemos visto así desde niños nos parece lo más normal. ¿Desde cuándo sale así vestida Santa Teresa? Pues es una costumbre que viene impuesta o sugerida desde la cercana Universidad de Salamanca, la cual consiguió del Papa Urbano VIII, después del 1623, es decir, unos años después de la canonización, y lo consiguió, digamos, no tenemos un documento escrito, sino, como se dice en latín, vive vocis oraculo, es decir, de viva voz, el Papa le concedió a la universidad que a Santa Teresa le podían conceder públicamente y en acto académico el título de doctora y hasta revestirla con tales atributos. Repito, esto sucedió después del 1623. Por eso en Alba y en Castilla siempre Santa Teresa usa las insignias doctorales. Es otra forma anticipada de proclamar que es maestra y doctora en los caminos del espíritu. Por cierto que en Alba son varios los birretes doctorales que posee la imagen procesional, entre los cuales destaca el confeccionado y bordado por Santa Cándida de Jesús, la fundadora de las Jesuitinas en Salamanca a finales del siglo XIX. Y el más famoso es el del orfebre Félix Granda, que en el 8 de octubre de 1922 le impuso en Alba la reina Victoria Eugenia como refrendo del doctorado honoris causa que le concedió la Universidad de Salamanca. Estoy diciendo con estos dos datos, hay alguno más, que la declaración eclesial del doctorado teresiano ha tenido una prehistoria. Más aún, tiene detrás una larga convicción dentro de la gente y de las personas entendidas en teología y mística, y hasta entre tantos santos, de que es tal su influjo en la vida y en la experiencia cristiana, por la lectura ininterrumpida de sus libros. Sabéis que los libros de Santa Teresa se editan por vez primera en Salamanca en 1588. Es tal, como digo, el influjo que realmente ha venido ejerciendo ese carisma magisterial desde hace 4 siglos, aunque sin reconocimiento oficial por parte de la Iglesia, que lo hizo en el 1970. Y vuelve entonces la pregunta: ¿por qué la Iglesia nunca hizo esa declaración oficial de inscribirla en el catálogo de los doctores de la Iglesia? ¿O por qué tardó tanto en llevarlo a cabo, cuando todos la reconocían y denominaban como la doctora mística? ¿Qué impedimentos había para tal nombramiento? La tipología del título de doctor de la Iglesia. ¿Qué entendemos por este título y qué se requiere? No es de nuestros días el título. La praxis eclesial acerca de aquellos escritores cristianos que deben ser considerados como representativos de la doctrina católica, es decir, doctores de la Iglesia, se ha ido fraguando poco a poco, hasta que puso orden en la metodología y sistematizó tal práctica el Papa Benedicto IV Lambertini en el siglo XVIII, que era un gran canonista. Los criterios seguidos en el procedimiento para un determinado escritor nombrarle doctor de la Iglesia son 3. Santidad de vida, 2. Doctrina eminente y declaración oficial por parte de un concilio o del mismo Papa. Repito, santidad de vida, doctrina eminente, estas 2 notas las tenía ya Santa Teresa, y declaración oficial por parte de un concilio del Papa.
A Santa Teresa únicamente le faltaba la tercera, que nunca se había producido y que sí se había solicitado en algunas ocasiones, pero siempre con éxito negativo. ¿Por qué? Porque a esa triple normativa se añadía una condicionante que se consideraba vinculante y a la que la Iglesia se sentía sujeta por ser de la Biblia. Y más en concreto, condicionada estaba por un texto paulino explícito, parece, en lo que toca a la enseñanza de las mujeres dentro de la Iglesia, que dice así San Pablo en la primera carta a los Corintios 14:34. Dice que las mujeres callen en la Iglesia. O también dice en la primera carta a Timoteo, no permito enseñar a las mujeres. Estos son los dos textos paulinos que, por ser de la Biblia, del Nuevo Testamento, eran como un impedimento. Ahora veremos si se leían bien o si se interpretaban bien. Parece mentira, pero estos dos textos eran el obstáculo mayor a que una mujer fuese declarada doctor de la Iglesia. Claro, es que no era una opinión cualquiera, discutible, sino que venía desde la misma revelación divina en el Nuevo Testamento, dentro de la Biblia. Es decir, esas tres notas venían enunciadas, entendidas o aplicadas, fijaros, solo en el caso de hombres. Se excluía el caso de las mujeres, es decir, santidad de vida, doctrina y declaración oficial se entendía solo en el caso de hombres porque, digamos, por este texto paulino creían que estaba impedido el nombrar a una mujer. ¿Cómo interpretar y cómo entender este veto paulino? Era un problema, claro está, de exégesis bíblica, pero que condicionaba por completo cualquier pretensión, por muy justa y documentada que estuviera. Se decía en latín, ante las reiteradas peticiones para el caso teresiano, se decía «ostat sesus», es decir, lo impide el ser mujer. En positivo, las mujeres no pueden ser doctores en la Iglesia. Y era lo que se respondía siempre desde Roma cuando se proponía el caso teresiano. Lo impide solo el ser mujer. Es una cuestión bíblica, no cultural o de moda. No vayáis por el camino del feminismo, no tiene sentido. Lo que se exigía en este caso era tratar de entender lo que quería decir San Pablo. ¿Qué quería decir San Pablo en el siglo I y por qué lo decía así a una sola comunidad, a la comunidad de Corinto? Y creer o pensar si esto que dice San Pablo era vinculante o no, si estaba formulado absolutamente o si por el contrario era algo que tocaba nada más a la comunidad de Corinto. Es decir, ¿es una verdad de fe o no es una verdad de fe? El problema estaba ahí. Cuando el mismo Papa Pablo VI, no penséis que no hizo las cosas con tiento, Pablo VI sabía de este impedimento. Y él lo primero que hizo fue encargar en secreto a un biblista que le explicara estas afirmaciones paulinas, si eran realmente vinculantes para la Iglesia y sobre todo si se podía considerar a San Pablo que se oponía radicalmente a que una mujer ostentase tal título. La respuesta de la exégesis bíblica de ese especialista fue que no se debía entender así, que hablaba San Pablo para un contexto muy determinado y en una situación eclesial muy concreta. Con esto al Papa ya, digamos, se le abrieron los cielos, es decir, se le solucionó el eterno problema de la aparente oposición paulina, el cual, como digo, era siempre un recurrente cuando se presentaba la petición del doctorado teresiano. Con esta respuesta del exégeta ya se podía proceder al nombramiento de Santa Teresa, porque desde los puntos de los contenidos teológicos de su doctrina, como también del influjo constante de su mensaje, verdaderamente era merecedora de tal título. Pero se había salvado el mayor inconveniente. La ventaja del caso teresiano era precisamente esta, como he dicho antes, que había sido leída y tenida en mucha consideración desde siempre, antes de ser beatificada. Es decir,
que de hecho en su trayectoria eclesial posterior a la muerte y beatificación, siempre lo que ha predominado en el ver, en el dar la devoción hacia Santa Teresa, siempre fue esta faceta magisterial, es decir, el que era una autoridad en los caminos del Espíritu. Fijaros, hay una biografía de las primeras que la escribe un carmelita, el fundador de las Batuecas, el padre Tomás de Jesús, que había sido universitario en Salamanca y entró carmelita. Y él sabía de esta oposición. Es la segunda biografía que se publica en Zaragoza en 1606. Fijaros qué bien refleja la situación que había y cómo lo salva. Dice él: tuvo la Santa Madre gracia de sabiduría, de ciencia y de fe. 3 gracias. Gracia de sabiduría, de ciencia y de fe, porque estas 3 gracias incluyen un conocimiento perfecto de las cosas sobrenaturales y divinas. Pero como Dios tenía esta santa escogida para maestros de muchos y ordenaba su talento para aprovechamiento de todos, dispensó de esta ley, de la condición femenina. Fijaros qué picardía, él dice, como Dios la tenía escogida como maestro, pues la dispensó de esta ley de la condición femenina, haciéndola doctora de espíritu, en el 1606. Tomás de Jesús luego marchó a Francia y a Bélgica, y hay que decir que uno de los que más trabajó en Roma por la canonización de Santa Teresa fue este gran teólogo. Pero es que además este tema, el tema del magisterio, aparece hasta en los procesos de beatificación, donde incluso se llega a decir una cosa increíble, que estamos en un campo del discurso teológico. Se llega a decir que Santa Teresa tiene lo que se dice en latín la gratia sermonis, es decir, la gracia de la palabra precisa, de la exacta formulación teológica, que la distinguía tanto en el hablar como en el escribir. Y no es raro encontrar referencias en los testigos de los procesos de beatificación acerca de la lectura de las obras teresianas. La misma bula de Gregorio XV, con la que lo canonizó en 1622, dice así: Dios la llenó del espíritu de inteligencia, para que derramase en ella, en la Iglesia, la lluvia de su celestial sabiduría. Pero sabéis que uno de los argumentos más convincentes que ha habido para nombrar a Santa Teresa doctora de la Iglesia, además de eso, de que era leída, de que era considerada, ha sido el de la liturgia. Cómo la invocábamos y cómo la invoca la Iglesia. Desde el 1617, la oración colecta de la misa, es decir, la oración más importante de un santo, que la dice el sacerdote en nombre de todos, pues decía así, dice, que nos alimentemos de su celestial doctrina y que imitemos su piadosa devoción. Es decir, la Iglesia está pidiendo oficialmente en la Eucaristía precisamente que sea nuestro alimento espiritual su doctrina. Este inciso, que nos alimentemos de su celestial doctrina, cuando llega a la canonización y se rehace la liturgia, la misa y el oficio divino, el Papa Urbano VIII, por cierto, que es el Papa que compuso el himno que cantamos aquí, Regi Superni Nuncia, el himno teresiano lo compuso el Papa Barberini, dijo que se mantenga todavía ese inciso, es decir, que nos alimentemos con su celestial doctrina e imitemos el fervor de su piadosa devoción. No sé si lo sabéis, la oración colecta de Santa Teresa, que todavía usamos hoy, el día 15 de octubre, es lo que pide en ese día como fruto de la Eucaristía. Pero es que además en las lecturas de la misa, fijaros lo que ocurría. Se leía el capítulo 7 del libro de la sabiduría, que empieza así: supliqué y se me concedió la sabiduría. Esta lectura era la que se proclamaba en el común de doctores de la Iglesia. Y se leía también el Evangelio de San Mateo. Has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Exactamente igual, era del común de doctores. O sea que Santa Teresa ha tenido siempre una liturgia de doctores de la Iglesia, sin serlo oficialmente.
Bien, la línea recta, no quiero detenerme más, de la presencia teresiana en la teología y en la espiritualidad es continua e interminable, mucho más, digamos, detallada de lo que apenas aquí yo he citado de paso. Hay un estudio precioso, de muchas páginas, de un padre muy preparado que se presentó al Papa. Es como Santa Teresa viene leída y viene citada por todos los grandes teólogos y santos. Bien, la fase definitiva del proceso. Vemos siempre ha existido ese deseo y esa nostalgia del doctorado teresiano, aun sabiendo de la imposibilidad que venía por la condición femenina. Siempre se la ha venerado como doctora mística. Voy a referirme a algunos detalles. En el siglo XIX, es San Enrique de Osó, a quien en Alba se le conoce tanto, porque aquí traía tantas peregrinaciones, es el quien levanta de nuevo la cuestión. Y tiene artículos interesantísimos en la revista que él publicaba desde Tortosa, que se titulaba Santa Teresa de Jesús, promoviendo el doctorado teresiano. Es decir, podemos decir que en la España del siglo XIX, él es quien recupera esta idea. Y siempre él proponía y hacía modelos de imágenes de Santa Teresa. En Alba tenemos una imagen que regaló él, siempre era con los signos doctorales, la imagen que difundía San Enrique de Osó. También ocurre otra cosa. Fijaros, en Salamanca, una vez repasando el boletín oficial de la diócesis, me encuentro con este dato. Allá por el año 1876 y 77, dos lugares, digamos, de la periferia de la diócesis salmantina le piden al obispo Martínez Izquierdo que intervenga para que el Papa nombre a Santa Teresa doctora de la Iglesia. Uno de ellos es Tavera de Abajo, que lo hace el 14 de enero de 1877, pero más cerca de nosotros Ledesma, en 1876. Y el escrito, que lo firma la parroquia, el pueblo y el ayuntamiento, dice así: que se moviera el obispo para que el Papa hiciese alguna manifestación en favor de nuestra compatriota, declarándola doctora mística, maestra de doctrina espiritual u otro título semejante. Increíble que tuvieran esta sensibilidad. ¿Sabéis qué pasa? Que los centenarios teresianos de 1882, 1914 y 1922 siguen insistiendo sobre el particular. Voy a referir un caso que ocurre en Ávila. En el 1914, en pleno centenario teresiano, que yo me encontré la documentación en el Archivo Vaticano cuando estaba en mis tiempos romanos y que casi nadie lo cita. Hoy el Diario de Ávila publica 2 páginas mías, un artículo sobre esta petición de Ávila. Fijaros lo que ocurre así. Al calor del centenario, en Ávila surge esta idea, que ¿por qué no se pide a la Santa Sede la coronación, hablan así, de la imagen procesional de Santa Teresa, la de Ávila, con birrete doctoral, sin excluir el declararla por decreto solemne doctora mística? La primera petición se hace el 16 de julio de 1914 y, claro, se hace a través del nuncio para que lo tramite en Roma. Estábamos en los últimos meses, el último mes del Papa Pío X, que muere en agosto de 1914, y la cosa se intensifica porque le sucede Benedicto XV, gran amigo de España, que estuvo en Alba de Tormes, siendo secretario del nuncio, ¿no? Entonces aprovechan un poco la ocasión, se sigue trabajando en el asunto, siempre implican al nuncio, y participa incluso la gente seglar. El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Ávila, muy atrevido, al obispo no le gustó nada esto, que el presidente de la Cámara se metiera de por medio en esta petición, y pues en público y en el periódico lo sigue solicitando. La cuestión llegó a Roma y lo trató también la Congregación de Ritos, que es el dicasterio encargado de estos asuntos. Pero por la poca atención que le mereció al obispo el asunto. No le mereció atención al obispo por desprecio hacia esa persona, sino porque sabía que estaba el escollo del feminismo, lo sabía de sobra, ¿no?
Entonces, por la poca atención que le mereció al obispo diocesano, al nuncio y a otros eclesiásticos, que más bien adoptaron una postura distante, pues no se tuvo en cuenta. Fijaros qué respuesta, digámoslo así, diplomática da el nuncio a un sacerdote en el 1915. Le dice lo siguiente: le comunico por el cargo del cardenal secretario de Estado, que no un cualquiera, después del Papa, en el Vaticano es el cardenal secretario de Estado, es como el primer ministro, ¿no? Dice: le comunico por encargo del cardenal secretario de Estado que el asunto exige mucho estudio y grande ponderación, y que a su tiempo la Santa Sede resolverá lo más conveniente sobre el particular. Es decir, quiere despistar. Si el tema de Ávila no llegó a conflicto o a problema serio por las personas implicadas, sí que debió causar un cierto malestar en algunos ambientes, sobre todo en los más cercanos al Vaticano, que trataron discretamente de disuadir tal propuesta. En el fondo lo veían imposible o que no estaba maduro, claro está, si se entiende por el eterno problema femenino. La verdad es que también este propósito no logró aglutinar, es decir, acomunar o que todos los obispos de España lo propusieran. Entonces la Santa Sede lo hubiera tenido más en cuenta. Como digo, ya ha salido en el Diario de Ávila un artículo larguísimo sobre ese asunto. Todavía en el 1917 un canónigo de Ávila insiste sobre el tema. Y el famoso cardenal de Sevilla, que era salmantino de la Bellez, el cardenal Almaraz, le escribe al obispo de Ávila en el 1920 todavía, fijaros, le dice: me parece bien que intentemos sea declarada doctora mística, pero es preciso que antes explore usted el terreno, proponiendo el caso previamente a Roma antes de poner las preces, que seguro firmarían todos los prelados españoles y aun muchos extranjeros si pareciera oportuno. ¿Por qué hay este movimiento entre los años 14 y 20, digamos, en resucitar el problema del doctorado teresiano? En el 1914 el Papa Pío X había escrito una carta dedicada a Santa Teresa con motivo del centenario teresiano. Cuando todo el mundo leyó esa carta, en determinados párrafos dijo: el Papa está defendiendo el doctorado de Santa Teresa. La cuestión que, como ocurre siempre con los documentos papales, de ordinario no los escribe él, se lo escribe otra persona. Esa carta se la escribió un carmelita español y logró colar este asunto. Fijaros lo que dice el Papa. A pesar de esto, nada enseña a Santa Teresa que no esté rigurosamente conforme con la más sana teología católica, exponiendo sus doctrinas con tanta sencillez y claridad que ya en su tiempo era la admiración de todos los más insignes doctores. Y dice: quienes no llegaban a comprender cómo pudo esta mujer reducir con tanta maestría y elegancia a un cuerpo de doctrina lo que sin orden y confusamente enseñaron los padres de la Iglesia. Los lectores más avisados, repito, de este texto papal, quisieron ver como una forma indirecta y discreta de proponer ya el doctorado eclesial de Santa Teresa. Tanto es así que unos años después, por vez primera, se presenta a Roma por parte de la Orden, es decir, la autoridad competente lo tenía que hacer el Procurador General de la Orden con la documentación, un buen fascículo de documentación, en 1922, es decir, que a recordar es el año también del doctorado honoris causa. Concretamente se presenta en febrero del 23 la petición de la Orden de que se declare a Santa Teresa doctora de la Iglesia. La respuesta vaticana fue negativa, puesto que no directamente, así hace a veces el Vaticano, sino por vía discreta y de confidencia, pero eficaz, les hizo ver que el Papa había respondido negativamente, ostas sesus, pero que en este caso el Papa no había dejado cerrada la cuestión,
sino que esta decisión la pasaba a sus sucesores en el pontificado. O sea, que la primera vez que llega al Vaticano una petición oficial, la hace la Orden, es en el año 1923, como digo, que coincide poco más o menos después del doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca. Nadie dice una cosa de lo que ocurrió en el ceremonial de la imposición de las insignias doctorales aquí en Alba de Tormes por parte de los reyes, el 8 de octubre de 1922. En la basílica estaba la imagen de la santa, se celebró la misa, había muchos obispos, pero el birrete doctoral a la imagen no se lo impuso ningún obispo, se lo impuso la reina. Porque todos sabían las consecuencias que podía tener, porque si se lo impone el obispo, el de mayor rango, en el fondo era un reconocimiento oficial que había que evitar de todas las maneras. Bien, más cerca de nosotros tenemos una suerte enorme de conservar las memorias del que fue general de la Orden Carmelita, el cardenal, y luego cardenal Anastasio del Santísimo Sacramento, el cardenal Balestrero, que todos recordaréis, fue el que abrió el centenario de 1982 aquí, en Alba de Tormes. Y él cuenta cómo se lo propuso al Papa. Fijaros la idea que tenemos un poco romántica del Papa Juan XXIII, y en este caso se demostró de lo más tradicional. Dice lo siguiente. Dice, traté el asunto en privado con Juan XXIII. Juan XXIII muere en el 1963 y no puso especial interés en ello, pero tampoco deseyó la propuesta y le dijo, ¿por qué no? Dice, pero será necesario estudiar bien las cuestiones que hay que esperar que los teólogos sacarán a debate. Y dice, porque San Pablo ha dicho que las mujeres deben callarse. Fijaros si el Papa era consciente del impedimento. Muere el Papa, le sucede Pablo VI y el padre Anastasio, ya el obispo, se lo propone y le recuerda además lo que había intentado hacer con el Papa Juan XXIII. Y dice en sus memorias, dice, Pablo VI me escuchó con atención y al fin del discurso, mirándome con aquel modo espontáneo que tenía, me dijo, bueno, y el día que hayamos hecho a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, ¿qué problema de la Iglesia habremos resuelto? Es decir, es una cosa tan seria, tan importante, ¿no? Pasó el tiempo, silencio, y volví a ver al Papa varias veces. Y finalmente un día, después de una audiencia que fue muy complicada por diversos motivos, el Papa me dijo, y ahora una buena noticia. He pensado en aquello que me había dicho, lo he reflexionado, he rezado y le digo, haré a Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia. Fue el general de la Orden, ya era obispo, el primero que oyó esta intención del Papa. Por eso decía antes que cuando en el 1967, el día de Santa Teresa, lo anuncia en la Basílica Vaticana, todo esto había sido precedido de un largo proceso. Fue un camino, como veis, secular, más de 3 siglos que le costó llegar a Santa Teresa este reconocimiento oficial. Pero lo suyo fue providencial, fue como una consecuencia de la renovación eclesial emprendida por el Concilio Vaticano II, donde se pidió que le fuera reconocido a la mujer su papel en la Iglesia. Bien, la solución entonces que ofrecemos y la reflexión es la siguiente. Apoyados en la historia y en los datos, podemos decir que en el caso de Santa Teresa se trata de una cuestión antigua, tanto como su canonización, pero que no lo hacía posible. ¿Qué era lo que no lo hacía posible? La teología del tiempo y la praxis disciplinar habitual de la Iglesia. Y sin embargo, Santa Teresa no solo era leída, sino además citada y considerada como una autoridad. Se puede decir que el problema del doctorado teresiano ha estado siempre presente, siempre. Todos los devotos y admiradores han estado persuadidos de que puede ser considerada en realidad como doctora de la Iglesia, a una falta de un reconocimiento oficial. Entonces diríamos, ha gozado de un doctorado de hecho, según la clasificación común.
aunque le faltaba el doctorado jurídico, pero no era tampoco lo más importante, es decir, esta decisión de una alta dignidad en el caso del Papa. Pero ella, de hecho, era doctora. Bien, no penséis que el Papa lo hizo así a las buenas. Inmediatamente, estamos en el 67, 68, se abre un proceso porque hay que demostrarlo. Entonces se comienza a estudiar el asunto y se prepara lo que se llama técnicamente la positio, es decir, un estudio documentado, digámoslo así, sería como la tesis doctoral de Santa Teresa, un estudio documentado de que las cosas pueden marchar así. La positio, que es un volumen tremendo de más de 500 páginas, tenía, por ejemplo, estas partes. Tenía una cronología detalladísima de la vida y obras de la santa. Tenía un voto teológico precioso e histórico de la Facultad del Teresianum de Roma, la Universidad de los Carmelitas, que para mí este voto teológico e histórico del Teresianum de Roma es el texto más importante de esta positio. Había una bibliografía que recogía todas las ediciones de obras completas y obras por separado desde 1588, la edición de Fray Luis de León, hasta 1967, porque era necesario demostrar que Santa Teresa no había dejado de editarse jamás y traducirse, es decir, que no había dejado de leerse. Y estaba también el voto de los teólogos. Os digo que la positio del doctorado es una cosa elaboradísima. Y así llega ya la fecha que, sabéis, el Papa fue muy generoso. El padre Anastasio le dijo, para evitar recelos tendríamos que poner otra mujer al lado. Y el padre Anastasio era italiano, ¿por qué no hacer a Santa Catalina? Dice, pues sí. Dice, y las hacemos juntas a las dos. Y el Papa dijo, no, primero Santa Teresa. Y el domingo siguiente, así fue, Santa Catalina de Siena, la italiana. Y como sabéis, esto ha ocurrido el domingo 27 de septiembre. Ya se ha dicho hoy en varias ocasiones, qué bonita el comienzo de la homilía del Papa. Dice, acabamos de conferir, o mejor dicho, acabamos de reconocer a Santa Teresa de Jesús el título de doctora de la Iglesia. Es decir, como si se hubiera cumplido con un acto de justicia. Creo que en la conferencia es más larga, yo paso porque se publicará, me parece a mí, en el libro de fiestas del año próximo. ¿Qué repercusión tuvo en España y en Alba de Tormes, sobre todo en Alba de Tormes, el doctorado? ¿Cómo se vivió aquella fecha? Como es normal, el anuncio sorprendió y causó tanta alegría en Alba de Tormes, pero hubo que esperar hasta la fijación de la fecha de la proclamación. No podemos asegurar cuántas personas de Alba fueron o viajaron a Roma para presenciar el acto en aquella fecha memorable, pero sí hubo peregrinación desde Salamanca, seguro que habría personas también, peregrinación presidida por el obispo diocesano, pero curiosamente, fijaros, la misa que fue concelebrada, nada más concelebraron con el Papa otros dos, el obispo de Ávila y el general de los carmelitas, que entonces era un español vasco, el padre Miguel Ángel Bátiz. El obispo de Salamanca no concelebró. Luego he estado repasando el boletín de la diócesis y don Mauro no escribió tampoco una carta pastoral, un texto, digamos, doctrinal significativo. No lo hay de parte de don Mauro sobre lo que era el doctorado eclesial. Sí que se organizó lo siguiente: un trigo que coincidiera con el 27 de septiembre, con la misma fecha del doctorado. Y el trigo fue 27, 28 y 29. Se eliminó el trigo de la transverberación aquel año, no hubo. Y este trigo del 27 al 29 de septiembre, con la imagen procesional fuera de clausura, lo predicó un salesiano que era muy famoso en Salamanca entonces, era el rector del teologado, el padre José Antonio Rico. Y se hizo un gesto aquel domingo 27 de septiembre, el doctorado oficial en Roma por la mañana, en Alba por la tarde, una misa solemne presidida, el obispo no estaba en Roma, por el arzobispo dimisionario de Valladolid, don José de Goldar. Y al final de la misa se hizo un gesto muy bonito. Esto lo puedo decir porque yo era estudiante de teología entonces y estuve aquí en aquella tarde. El obispo, después de la misa, el arzobispo, revestido de pontifical, entró en clausura, subió al camarín,
Abrieron las rejas del sepulcro y sobre el sepulcro colocó el birrete doctoral de Granda. Naturalmente, el gesto pues, fue acogido por la gente que estaba en la iglesia con un gran aplauso. Pero algo debió haber, porque el programa de lo que se debía hacer aquella tarde era distinto. Fijaros lo que se decía en el programa. La imposición del birrete a la imagen de la santa, es decir, se preveía que el arzobispo pusiera el birrete doctoral a la santa. Alguno debió decir, pues si lo lleva siempre, no va a ser significativo. Entonces dice, la imposición del birrete a la imagen de la santa tendrá lugar después de la misa concelebrada. No sabían por qué. Dice que presidirá una jerarquía de la iglesia a las 5 de la tarde. Bien, también recuerdo una cosa que me place decirlo aquí. En esos días, el periódico salmantino El Adelanto publicó una serie de artículos preciosos sobre Santa Teresa y su nuevo título doctoral. ¿Sabéis quién escribía estos artículos? El cronista y poeta Antonio Álamo Salazar. También en aquellos días salieron en Adelanto otros artículos muy buenos del entonces carmelita y poeta Francisco Soto del Carmen. Aquellos artículos que publicó Álamo Salazar en El Adelanto se publicaron después en todos los periódicos provinciales y nacionales, de tal manera que cuando la Junta del Doctorado, convocó un concurso periodístico, el primer premio del concurso periodístico se lo llevó Antonio Álamo Salazar, con aquellos artículos sobre el doctorado. En Madrid, no el día 27, sino el 15 de octubre, el día de la Santa, ante la presencia del jefe de Estado, acompañado por los príncipes de España, se tuvo lo que se llamó el homenaje nacional a la nueva doctora, interviniendo el presidente de las Cortes, el presidente de la Conferencia Episcopal y en el altar, esto fue en el Templo Nacional de Santa Teresa, la iglesia de los Carmelitas de Plaza de España. En el altar mayor había varias reliquias teresianas. Entre ellas estaba el relicario de la mano izquierda, que como sabéis tenía en depósito en su capilla el mismo jefe del Estado. Recuerdo que días antes la orden solicitó llevar el birrete de Granda a Madrid para que estuviera allí y por diversas circunstancias se dijo que no. Yo no sé si aquello fue un desacierto, el birrete no salió de Alba, pero lo califiquemos por lo menos de una ocasión perdida, porque no hubiera dejado de tener su influjo benéfico en la villa. Este gesto que todo el mundo, a través de la televisión, hubiera visto el birrete doctoral de Alba de Tormes. Lo que sí fue un acto propio y exclusivo de Alba de Tormes fue el homenaje nacional de los escritores españoles que se celebró aquí, el 25 de octubre de 1970. Era domingo, un acto literario en las Madres Carmelitas, había salido la imagen de Santa Teresa, antes la comida de los escritores en el famoso entonces Hotel Benedictino de feliz memoria. Fue un acto muy brillante y de mucha altura y de repercusión nacional, porque salió en todos los periódicos nacionales. Si Dios quiere, me gustaría, con motivo de los 50 años, escribir algo sobre esto y quién intervino de los escritores españoles en aquella tarde. Y lo que también fue una consecuencia del doctorado eclesial fue que en la plaza de Mayor de Salamanca, ¿os acordáis todos los medallones que hay? En el 1972, 2 años después, se incluye el medallón de Santa Teresa. Desde luego que esta efemérides del 1970 en Alba de Tormes, tuvo una repercusión favorable. Podemos decir sin ninguna duda que desde entonces se incrementó el turismo religioso y fue como el inicio de una normalización de las visitas turísticas a la villa y la entrada de esta en las rutas turísticas de Castilla. Todo fue después del doctorado. Poco más o menos, como digo, con esto. Y luego también hay una cosa que quiero recordar, desde el punto de vista festivo, no está mal recordar que desde esta fecha y acontecimiento es cuando empieza a tomar auge e importancia
el triduo de la transverberación, que hasta el 1970 era una cosa insignificante, privado, no salía ni Santa Teresa. Entonces ya empieza a tomar auge y ya coincide también con la importancia del mes vacacional, donde confluyen en Alba naturales y extraños, y hoy decimos, es que hoy las fiestas de agosto son tanto o más importantes que las de octubre. Eso cronológicamente coincide con el doctorado. Bien, concluyo. En el reciente centenario del 2015 se me dio la posibilidad de tener una columna casi semanal sobre Santa Teresa en el periódico El Norte de Castilla, el periódico La Sección de Salamanca, que yo escribía bajo una rúbrica todas las semanas, Perspectivas Teresianas. En una de esas intervenciones yo decía así: Santa Teresa nació en Ávila, pero para la historia y la devoción, Teresa de Jesús nace en Salamanca. Es decir, hubo en ella otro tipo de nacimiento distinto al biológico ocurrido en Ávila, y este nacimiento ocurre en Salamanca, la ciudad que hizo posible el que ella entrara en la historia, la literatura, la santidad católica, la religiosidad popular, puesto que esta ciudad favoreció el que Teresa ingresara en la cultura mundial y en la mística universal. Muy brevemente quiero dar fundamento a esto, es decir, cómo nace para la historia, para la literatura en Salamanca. En Salamanca se hace la primera edición de sus obras, 1588, apenas 6 años después de su muerte, nada más y nada menos que por Fray Luis de León. Es decir, desde Salamanca comienza a circular su pensamiento. El texto 2. Aquí se edita también por un catedrático salmantino la primera biografía teresiana, la del jesuita Francisco de Rivera, 1590. A los 8 años de su muerte, Santa Teresa ya tiene su biografía editada en Salamanca y preparada por un catedrático de Salamanca. En Salamanca y en Alba de Tormes, 1591, no se habían cumplido los 10 años de su muerte, el obispo de Salamanca empieza el proceso informativo de la beatificación, es decir, todo el proceso de la beatificación de Santa Teresa, que, repercute en toda España, se empezó las primeras sesiones en Salamanca y Alba por el obispo. Aquí empieza, la tipología también de la santidad, es decir, el primer paso absolutamente en la carrera de la glorificación teresiana ocurre aquí. De Salamanca sale un grupo de discípulas carmelitas dirigidas por la famosa Ana de Jesús para propagar el Carmelo teresiano en Europa, Francia y Bélgica. Es decir, son las monjas, no los frailes, los primeros que salen a Europa a propagar, el carisma teresiano. Pero no solo fundan conventos, sino que difunden la mística y el pensamiento de Santa Teresa, con un influjo increíble en ambas naciones, en Francia y en los Países Bajos. Tanto es así que los estudiosos de la mística cristiana, el siglo XVII francés, lo llaman el siglo de la invasión mística. ¿Por qué? Porque Santa Teresa ha penetrado en toda la espiritualidad francesa. Alba de Tormes es el primer lugar de España, esto es histórico, que escoge a Santa Teresa como patrona, ya en el mismo año de su beatificación, 1614, y hace el voto de guardar su día como festivo. Este es un ejemplo que inmediatamente, comenzando por Salamanca y Ávila después también, lo empiezan a imitar bastantes villas y bastantes ciudades de España, pero comenzó aquí. En torno, ya lo he dicho antes, a 1623, con la anuencia del Papa Urbano VIII, en solemne acto público, le concede la universidad las insignias doctorales Virrete y Muceta, ese gesto que decíamos provocará en Castilla el que las imágenes teresianas siempre salgan, adornadas con estos atributos. Pues bien, como veis, es interesante este aspecto del influjo que ha tenido Salamanca y también podemos decir alargado es el caso de Alba de Tormes. Es decir, Salamanca y Alba de Tormes han dado su apoyo, han hecho su aportación
a este largo itinerario, a este largo proceso del doctorado teresiano que terminará en 1970. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Alba de Tormes. Antes de dar un paso al concierto 3, es un concierto que nos ofrece la Diputación de Salamanca también por esta conmemoración. Hemos estado con esa imagen ahí de frente todo el tiempo. Es obra de Irene Aparicio, diseñadora de Alba, y en el que se quiso expresar de la mano de las instrucciones de los padres carmelitas la imagen de Teresa de Jesús como mujer y la imagen de Teresa de Jesús como escritora con la pluma. Agradezco al padre Manuel Diego, al padre prior de los padres carmelitas, el padre Miguel Ángel, siempre su inestimable colaboración. Quiero que cierre el padre prior, por favor, este año. Agradecer a la señora alcaldesa sus palabras, su amor a Santa Teresa de Jesús y sobre todo también en este día al padre Manuel Diego. Él, como sabéis y como él mismo nos ha demostrado, es un auténtico sabio que nos ha dado los fundamentos de la fiesta del cincuentenario que hoy celebramos. Como ratón de bibliotecas, como historiador, gran trabajador, escritor, historiador, nos ha ilustrado de una manera hermosísima, de una manera muy amena, sobre la fiesta que celebramos para acercarnos mejor a nuestra santa, para conocerla mejor, para que nos acerquemos también a sus escritos, a su doctrina y para que caigamos en la cuenta, aún más si cabe, del gran tesoro que tenemos en Alba de Tormes, con el sepulcro y con el patronazgo de Santa Teresa de Jesús. Continuemos caminando por los caminos del Espíritu, de la mano de la Santa. Muchas gracias, Padre Manuel Diego, por tu ejemplo, por tu sabiduría, por sabernos transmitir con esta sencillez y a la vez con esta profundidad toda esta apasionante historia que tú mismo has estudiado y que nos regalas en esta tarde. Gracias, señora alcaldesa, gracias a todos ustedes por la atención y el reconocimiento.